Feliz sábado para todos, bienvenidos una vez más. Pues como hoy estuvo saludando a Roberto, es un siento que ya salté. Y a varios de ustedes nos encontramos en el camino, en el pasillo, pero con varios no. Así que bueno, feliz sábado. La verdad que es una alegría, un gusto poder compartir y continuar con lo que ayer estuvo presentando Daniel. Me da muchísima alegría saber que por lo general uno tiene encuentro con hermanos de una denominación en particular y es lindo saber de que hay de distintas ramas, distintas variantes, y eso está bueno porque va a enriquecer muchísimo el estudio y va a enriquecer muchísimo lo que vamos a continuar en los grupos de estudio. Pero seguramente en algún momento de sus vidas se han preguntado por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas maneras de ver un mismo libro, por qué hay tantas maneras de ver la Biblia. Y seguramente cada uno ha sabido buscar su respuesta. Lo lindo sería poder encontrarnos qué dice nuestro Señor en su palabra respecto a qué es la verdad, cómo encontrarla, si hay principios para poder encontrar esa verdad. Y la idea es proponerles eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es un tema más bien introductorio a lo que ustedes después van a estar estudiando a las 11 de la mañana en los distintos grupos, ¿sí? Es solamente una propuesta lo que voy a compartir, que en realidad no es una propuesta de este servidor, voy a estar compartiendo algo que ustedes después pueden leer si les interesa de forma más ampliada en un material que armó el hermano Daniel Benjar respecto a principios de interpretación bíblica, ¿sí? Así que los invito a aquellos que tengan el deseo y deseen ampliar ese conocimiento, así van a poder encontrarlo mejor. Los invito a buscar. Un segundo, sí. Vamos a revisar. Bueno, arrancamos acá entonces. Los invito a buscar, si arrancaba de acá, buenísimo también, 3 referencias bíblicas, solamente 3 puntos vamos a leer hoy, y después me voy a poner a hablar de un montón de pasajes que ustedes le van a ir sonando, ¿sí? Que los pueden anotar. Lo digo de anticipación para que no se pongan locos de buscar de un lado al otro de la Biblia, ¿sí? La primera referencia está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 26. Lucas 10, 25 al 26. Y vamos a ir reflexionando sobre estos pasajes, ¿sí? Este es el único que no habrán escuchado ayer con Daniel, los otros 2 ya los han escuchado, ¿sí? Así que ya me adelanto un poquito, pero vamos a reflexionar sobre ellos. Dice en la versión Reina Valera Gómez, si ustedes tienen otra versión, por favor, tómenlo ustedes de donde lo están encontrando, pero no hay mucha diferencia. Dice, y aquí un doctor de la ley, o un intérprete de la ley, dice en la versión 60, ¿verdad? Un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, le estaba hablando a Jesús, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vamos a ver un poquito el contexto nada más para que ustedes se ubiquen y no digan, che, Leandro me sacó el Lucas 10:25 y no sé de dónde venía esto, cómo es que aparecía este intérprete y cómo es que llegamos a este punto donde le está haciendo estas preguntas. Si leen Lucas 10 del principio van a ver que Jesús envía a 70, así como envió a 12, envió a 70 a predicar. Y luego de enviar a esos 70, ustedes lo pueden ir leyendo en la palabra, vuelve estos 70 con buenas noticias. Y Jesús les dice, no se alegren, no se gocen de que todos esos milagros sucedan, liberación de demonios, etcétera, sino de qué cosa. ¿De qué se tenían que estar alegres? De que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos, ¿verdad? Y luego Jesús se alegra de algo muy especial, que está en Lucas 10, del 21 al 24. Jesús se alegra y dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu. ¿Y qué es lo que lo alegró a Jesús? ¿Qué lo puso feliz? Él dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Venía a hablar de qué cosa, de que se alegran de que sus nombres estén escritos en los cielos. Habló con personas que no tuvieron una instrucción religiosa, digamos, en algún instituto de enseñanza, y que salieron a hacer la obra y volvieron con frutos. Y eso a Jesús lo puso muy contento de que esté sucediendo eso. Y él dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quién el Hijo lo quisiera revelar. Vamos adelantando un poco el tema de mañana, ¿sí? Con algunas referencias, con algunos pasajes. Él dice que nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es una revelación que alegra a Jesús que conozcan los niños, y que ya conocían los niños de la fe, ¿sí? Los que recién estaban comenzando y están dando sus primeros pasos. Y Jesús, seguimos leyendo el siguiente pasaje, Jesús invita a reflexionar sobre este regalo, sobre este don. Él dice, volviendo a sus discípulos, les dice en privado. Porque yo me imagino, ¿no? Porque no sé si hay un corte ahí en el 25 y es que estaba en otro lugar, pero si fue todo seguidito, como que se lo lleva aparte a sus discípulos y les dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy seguramente había muchísimas más propuestas de predicaciones y muchísimas más alternativas con pastores famosos o predicadores. Y seguramente hubiesen dedicado ese tiempito a escucharlo. Pero dijeron, una oportunidad acá. Bueno, ¿de qué están hablando estos chicos, estos jóvenes, estos predicadores? Bueno, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Y Jesús les dice a los discípulos, a estos niños, ustedes son bienaventurados. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros, ustedes son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque están viendo cosas que los grandes no vieron. Y pasaron 6.000 años de historia de la creación y hoy estamos teniendo muchísimo desgaste por el pecado, pero muchísima revelación. Cosas que no vio Moisés, cosas que no vio Daniel, ¿sí? Ellos vieron en profecía, pero nosotros hoy estamos viendo el cumplimiento de muchas de estas cuestiones. Ni los apóstoles, ni aquellos también a quien se los dijo, hoy podemos tener una revelación mayor a la que ellos estaban teniendo. Bienaventurados. ¿Qué tenemos nosotros más que ellos? ¿Qué somos nosotros más que los antiguos? Esto es un regalo de nuestro Padre. Y es recién ahí que aparece este doctor de la ley. Dice, y aquí un doctor de la ley se levantó. Pues estaba Jesús hablando aparte, supongo, como viene la historia. Y ahí se levanta este doctor de la ley, este intérprete, y le pregunta para probarlo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hubiesen respondido? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cómo lees? Si a mí me hubiesen preguntado así de una, Juan 17.3, esta es la vida eterna, ¿no? Si viene, ¿verdad? Juan 17.3, esta es la vida eterna, ¿no? Qué rápido. Sigamos reflexionando sobre este pasaje. Hay una, porque las dos respuestas están bien, las dos respuestas que dieron están bien. Hay una relación entre el qué leer y el cómo leer con la verdadera adoración, ¿sí? Y ya vamos pensando esto, vinculando lo que estamos estudiando hoy con el tema de mañana. Hay un vínculo en cuanto a qué estamos leyendo, a cómo estamos leyendo, respecto a quién estamos adorando. ¿Cómo lo conocemos? ¿Quién hace esta pregunta? No, tiene que estar con su Biblia. ¿Sí? Vamos con la Biblia. No me miren a mí, yo no tengo la respuesta, están ahí. ¿Quién hace la pregunta a Jesús? Un intérprete, ¿sí? Alguien que conoce. O sea, ¿cómo que un intérprete va a estar haciendo preguntas de cómo conocer la Biblia? También tenemos prejuicios, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría estudiar? A veces no, vos sabés más que yo. No, ¿cómo te haces esa pregunta? Estaba para probarlo, seguramente, como dice ahí el texto, ¿no? Era un especialista, y la pregunta, como bien dijo Martín, era para probarlo. Él pensaba que sabía la respuesta, porque si era para probarlo, es porque en algún sentido él tiene una idea de para dónde va la reflexión. Él no se acerca a Jesús para buscar una respuesta, no va para aprender. ¿Con qué espíritu vinimos? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Con qué espíritu vinimos al encuentro?
Vinimos como el intérprete, venimos para probar con preguntas, saber cuánto sabe este que está predicando. Es muy probable que alguno haya venido con ese deseo, este tema yo no estoy de acuerdo, le hace una pregunta para ver qué dice. O vinimos con el espíritu de aprender. ¿Qué le responde Jesús? Dos cosas. ¿Qué está escrito? ¿Y cómo lees? ¿Por qué no le respondió diciéndole Juan 17:3? ¿Por qué no le dijo, esta es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien hacen. ¿Por qué no le dijo así? Porque el problema no estaba en lo que leía, sino en cómo lo interpretaba. Totalmente, ¿no? ¿Qué significa el qué está escrito? ¿Qué significa cuando Jesús le dice qué está escrito en la ley? Él sabía que conocía la ley y por qué estaba haciendo esa pregunta, hermano. Hay dos cosas que Jesús llama la atención. Primero, ¿qué está escrito? O sea, ¿qué es lo que aparece en el texto? Así, de plano, literal. ¿Cómo lo estás leyendo ahí? ¿Qué dice ahí? El texto dice, y he aquí un doctor de la ley. ¿Cómo está? No cambia el texto, lo que está. Él reconoce que no vino a cambiar. Perfecto. Él reconoce la validez y la continuidad de lo que está escrito. No cita a otros autores, no cita a otros teólogos de la época. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice el versículo? Bueno, todas esas respuestas ahora después en el grupo de estudio. Y lo segundo, gracias Daniel, y lo segundo, ¿cómo lees? ¿Y qué significa el cómo lees? ¿Cómo entiendes? Significa que hay más de una manera de leerlo, ¿verdad? O sea, que está escrito no hay más de una manera. Que está escrito lo que está en texto. Pero, ¿cómo leemos el texto? Hay algo que tiene que ver con el espíritu, pero hay algo que también tiene que ver con cómo interpretamos ese texto. Hay diferentes maneras. ¿Es importante leer la Biblia de forma literal? Claro que sí, Jesús lo está diciendo. Ahora, ¿es importante saber cómo estamos leyendo el texto bíblico? ¿Será que estamos naturalizando? ¿Será que estamos viendo el pasaje y diciendo, bueno, no, es de esta manera, no hay otra, ¿no? Es de una sola manera, como yo lo leo. Así como está. No hay otra forma. Leo el pasaje y saco mi conclusión. ¿Será que eso es lo que está diciendo Jesús? ¿Será que existen diversas formas de leer la Biblia? ¿Y cuál es la correcta? Si existen diversas formas, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la que debiéramos elegir? Hay dos ejemplos que me gustaría volver a citar que mencionó el hermano Daniel, que están en la palabra. Y uno está en Mateo, capítulo 4, verso 3 al 4, y tiene que ver con qué hace el enemigo, o cuáles son los engaños del enemigo, en los que tienta a Jesús, y después vamos a ver en Génesis capítulo 3, en los que tienta a Eva. Y vamos a encontrar pistas así de cuáles son algunos de los puntos donde podemos torcernos o desviarnos del sendero, del camino al que Dios nos está llamando, en este qué lees y cómo lees. ¿Sí? Tentación en el desierto, Mateo 4, del 3 al 4, dice, y vino el tentador y le dijo, Mateo 4, del 3 al 4, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo fue el ataque? ¿A dónde le apuntó Satanás? ¿A dónde le apuntó el enemigo? Ayer lo mencionaba Daniel, ¿sí? Fue a la persona, fue a su identidad. Si sos hijo de Dios, respondeme vos, y ahora mostrame con algún milagro que lo sos. Quería hacerle dudar de su identidad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuál es la estrategia que usa Jesús para defenderse de este ataque? ¿Qué hace él? Utiliza la palabra, escrito está. ¿Sí? ¿Qué dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. ¿Sí? Citando el quinto libro de Moisés, el Antiguo Testamento, comúnmente llamado, Jesús utiliza esa palabra y con esa palabra vence la primera tentación del enemigo.
Él cree en la palabra, él la usa y él cree en la palabra. Está. Yo no te tengo que mostrar nada. Acá está. Escrito está. No hay más. Cristo no le agrega nada. No le agrega nada a ese pasaje. No le quita nada a ese pasaje. El texto ya tenía fuerza de por sí. Él cree en esa palabra. La palabra es un escudo que lo termina protegiendo de los ataques del enemigo. Porque después de ahí, Satanás no vuelve sobre el mismo punto. Ese punto le fue suficiente para definir y bloquear esa tentación. Ahora, ¿qué hace el enemigo después de esta primera tentación? Ahí en el mismo pasaje, Mateo 4, lo va a probar con la misma palabra. ¿Vos querés leer la Biblia? ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Pensás que yo no la conozco? Bueno, vamos a utilizar la Biblia y vamos a ir a ese punto. Y va al ataque contra ese escudo, leamos. Mateo capítulo 4 del 5 al 7, ahí mismo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros conocemos el pasaje, ¿o no? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos cuál está citando el enemigo? Salmo 91. ¿Cuántos durante la pandemia no lo han utilizado? No me va a pasar nada porque es Salmo 91, ¿verdad? Y ahí estaban todos los posteos y las imágenes de las redes sociales hablando de no me va a pasar nada. Conocemos el pasaje y sabemos que le falta una partecita a Salmo 91. Quienes conocen la historia saben que le faltaba la partecita que Satanás nos citó. ¿Cuál es la parte que le falta? Muy bien, Daniel. Que te guarde en todos tus caminos, no los caminos del enemigo y las propuestas del enemigo. Faltaba una partecita. Ahora, ¿qué está escrito? ¿Estaba escrito bien lo que le citó Satanás? Saquemos de lado lo que le faltó. ¿Estaba escrito bien? ¿Tergiversó la palabra? Le citó tal cual estaba. O sea, le faltó la partecita. Pero cuando hablamos de qué es lo que citó, lo citó correctamente. Ahora, nosotros podríamos decir, no, te faltó el contexto. Lee el contexto. Problema resuelto. Ya está. Sacamos nuestras Biblias y vámonos. Pero no fue así. Y vemos que Jesús no le cita el contexto. ¿Qué hace Jesús? Podría haberlo resuelto citando el contexto, pero no cita el contexto. ¿Qué hace Jesús? Vamos a la Biblia, no me miren a mí. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice? Jesús le dijo, escrito está. También. ¿Escrito está? También. También. Había otro pasaje, había otra referencia que te hace falta para poder entender el texto que vos me estás citando. Había otra parte en la escritura que no estás mencionando y que me servía para interpretar, para analizar lo que vos estabas citando anterior. El Salmo 91. Él dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él no discute el pasaje bíblico, no se pone a discutir con el enemigo, no lo espiritualiza, no dice, pero acá dice esto, pero en realidad lo que está queriendo decir Salmo 91 es otra cosa. No lo espiritualiza, no lo cambia el texto. El texto es así, el texto es así. Ahora, te falta también este pasaje, que también hay que leerlo de forma literal para poder entender lo que está citando. Hay una partecita. ¿Podría utilizar el contexto? Totalmente, pero no lo hizo. Y nos está dando en esto un ejemplo. Él cree en la literalidad del fragmento mencionado. Y esto es un puntito, ya vamos a ir viendo varios, ¿sí? Y ahora al final los vamos a organizar. Pero este es otro puntito que está presentando para poder armar estos principios de interpretación bíblica. Y en este punto, donde uno analiza un pasaje, él no lo niega. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que vamos a estudiar después en el grupo de estudio. Él no niega un pasaje de la Escritura, él no niega una promesa. Pero para poder entender una promesa, hay que sumar distintas declaraciones. Lo que aparece acá se entiende cuando sumamos lo otro. ¿Qué más nos dice?
la promesa que acaba de citar el enemigo, Cristo la delimita. Es hasta acá. ¿Hasta dónde me protege? Hasta que vos no tientes al Señor tu Dios. Este es el punto de la promesa. No es para todo momento y situación y circunstancia que utilizo el pasaje y me va a servir como un amuleto. ¿Sí? Leo el Salmo 91 y no pasa nada, haga lo que haga, me va a servir. Hay un límite de esa promesa. Límite, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué hacen las Escrituras? ¿Qué es lo que nos está planteando estos ejemplos? Las Escrituras se entienden en función del resto de las Escrituras. Las Escrituras delimitan e interpretan las Escrituras. Vayamos resumiendo. Todo versículo está sujeto a este ejercicio. Cualquier pasaje de la Escritura debiéramos tomar y poder analizarlo y que cierre con todos los otros. No puede estar en contradicción con el anterior. No se puede tomar ningún versículo de forma aislada. No se puede tomar un versículo e interpretarlo en contradicción con otro. El siguiente caso está en Génesis capítulo 3, que también citó ayer Daniel, y que nos abrió una puerta para esto que vamos a estar viendo durante la semana. ¿Sí? Hoy lo que estoy planteando son las reglas de juego. Nos vamos a poner a estudiar y nos vamos a sentar a estudiar. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo nos podemos compartir un diálogo sano de estudio de la Biblia si no tenemos reglas, ¿no? Y cada uno va a decir, no, y el otro pasaje, y nos empezamos a tirar pasajes, citas y versículos. Hay formas de estudiar la Biblia y el Señor nos los deja planteado. Génesis 3, 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. No me voy a detener ese punto, porque ya vamos a ver en lo que resta de los días ese en particular. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios, que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satanás viene con una tentación. ¿Cómo responde el ser humano perfecto? ¿No? Cristo que venía ya con 4.000 años de carga de pecado. ¿Cómo responde el ser humano sin carga de pecado? Agregando algo a la palabra de Dios. Agregando algo. ¿Cómo estaba escrito? Génesis 2:17. Dice, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Hay una parte, una porción, que lo citó. Escrito está. Escrito está. ¿Cómo podría haber resuelto ese punto? ¿Y qué es lo que le plantea el enemigo a este punto? Aunque Dios te dijo eso, no morirás. Y en el no morirás, en esa expresión encontramos dos cuestiones de las que estaría bueno desarrollar y seguir ampliando, que tiene que ver con la propuesta del enemigo, que ayer comentaba Daniel, hagas lo que vos hagas, no hay problema, no te va a pasar nada. Tu desobediencia no trae consecuencias. Es otro el que trae consecuencias a tu vida. No la palabra, no el desobedecer. Y por el otro lado, vemos que en esa expresión, la propuesta del enemigo es, Dios te dijo A, es B. Dios te dijo blanco, es negro. Cambiar la palabra. Y esa expresión, ¿sí?, que tiene que ver hoy con el famoso espiritismo, la trascendencia del alma, también podemos vincularlo con lo que es la espiritualización de la palabra, ¿sí? Y esto lo digo por referencias que ahora no voy a citar, ¿sí?, pero que están vinculados una con otra. El enemigo lo que intenta hacer es proponernos una falsa interpretación, un falso carácter de nuestro Padre. Y al presentarnos eso, tuerce la palabra. Entonces vemos acá que cuando leemos en su totalidad la propuesta de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, es presentarnos la Biblia tal cual está y que todo armonice con todo. Entonces,
¿qué hacemos con esto? Porque a lo largo de la semana vamos a ver, a lo largo de todos estos días, vamos a seguir estudiando diversos temas en donde nosotros vamos a encontrar cosas que no nos hacen ruido, que no nos llaman la atención, pero vamos a encontrar otros temas que, ay, con este pasaje, ¿qué hago? Porque yo tengo un montón en la cabeza que van en contra de ese pasaje. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo sacamos? Miren, vamos a ver algunos pasajes que hablan, por ejemplo, sobre el estudio de la Biblia. Vamos de lo básico, ¿sí? Lo he escuchado varias veces. En Eclesiastés 12:12 dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. No busquen todos los pasajes porque voy a ir avanzando rápido, ¿no? El mucho estudio es fatiga de la carne. Pero después Pablo me dice, en 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¿Qué hago? ¿No estudio o estudio? ¿Es fatiga o tengo que estudiar para presentarme diligente? Sobre la divinidad, Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Pero después yo leo el Salmo 138:1, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. No era uno, y ahora me aparecen los dioses. Pero no era uno, recién que acabamos de leer, y ni citar Mateo 28:19, ¿no? Que aparece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hago con estos pasajes? ¿Es uno o el otro? Capaz te dice, este ya lo tengo resuelto. Ya está. Entonces, este no te hizo ruido, porque encontraste otros pasajes que te ayudan a entender este que acabo de leer. Es falso. Es falso, ¿no? ¿O no? Capaz no. No, digo que lo más fácil decir es falso cuando Está no agregado. puedo hacer Que armonice que con los otros coincida. pasajes. Está agregado. Sobre Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Listo. A Dios nadie le vio. No se puede ver a Dios. Pero después leo Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel. ¿Cómo es esto? ¿Lo veo o no lo veo? ¿A Dios nadie le vio? ¿O Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos lo vieron? Sobre Jesús, dice que el verbo era Dios. Pero después yo leo en 1 Corintios 8:6, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre. ¿Y qué hago ahí? ¿Hay un solo Dios? ¿Jesús no es Dios? ¿Cómo se entienden esos pasajes? Saco uno, lo cambio, como la versión Nuevo Mundo, lo cambio como era un Dios menor. ¿Qué hago con todos estos pasajes? Sobre el Espíritu Santo, y yo rogaré al Padre, Juan 14:16-17, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Otro es otro. Yo leo el pasaje, literal, no leo otro pasaje de la Escritura, otro es otro. Ustedes me están diciendo, muchos conocen, van a decir, no, pero en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas 4:6, Dios enviará el Espíritu de su Hijo. Pero acá me dice, otro es otro. Lo leo literal, tal cual está. No lo cambio, no lo modifico. Sí, pero uno interpreta que el Espíritu del Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Bueno, Padre. de esto ya en los grupos de estudio van a seguir ampliando. La idea es esto, abrir una puerta, y la puerta que se va a abrir no es solamente hoy, mañana se va a estudiar acerca de la divinidad, pasado se va a estudiar acerca de las promesas, que ahora voy a ese punto, pasado sobre el descanso, y el miércoles sobre el carácter de Dios. Vamos a seguir analizando estos pasajes, y muchos nos vamos a encontrar, no, pero el texto dice esto, y yo creo lo que está acá. ¿Qué hacemos con todos estos pasajes? ¿Se contradicen? Sobre el juicio de Dios, en Salmos 9:7 dice que Él juzgará al mundo con justicia, pero en Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? En Salmos 9:7 y Juan 5:22. Después, si quieren, les paso las referencias. Sobre las fiestas, también vamos a hablar sobre las fiestas, día martes. Dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o en parte de día de fiesta o luna nueva, o de sábados, las cuales son sombra de lo porvenir. Nadie juzgue, son sombra las fiestas. Pero después yo leo en 1 Corintios 5:7, dice, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado por nosotros,
así que celebremos la fiesta. Me está diciendo, son símbolos, son sombras, y después me dice, celebremos la fiesta. ¿Ponete de acuerdo, Pablo? ¿Qué me está queriendo decir acá en la Biblia? El carácter de Jesús, Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y después leo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo es esto? ¿Trae paz o no trae paz? El carácter de nuestro Padre dice en Apocalipsis 29, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Dios hizo descender fuego del cielo y devora a todos los impíos. Pero después dice en 2 Samuel 14:14, ni Dios quita la vida. Dice, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él excluido. ¿Qué hacemos con todas estas declaraciones? ¿Dios devora o no devora? ¿Dios quita la vida? No quita la vida. ¿Jesús trae paz? No trae paz. ¿Las fiestas están abolidas o no están abolidas? Me faltó creo que un pasaje más sobre las promesas, que era Romanos 3:30, el que dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y Santiago dice que no somos... ¿Cómo? Muéstrame tu fe sin obras. Pero después dice que... Las obras no nadie es justificado. Eso. Entonces, ¿qué hacemos? Arranco una parte, saco Santiago, saco Pablo. ¿Qué me quedo? ¿Con qué parte de la Biblia me quedo? Entonces, ¿cómo resolver estas contradicciones? ¿Dios juzga o no juzga? ¿Jesús trae paz o no trae paz? ¿Dios es uno? ¿Es más? Y quiero citar un ejemplo. Jesús, cuando vino por primera vez a la tierra, ¿vendría como rey o vendría para ser herido por nosotros? Vendría como un sufriente. ¿Cómo lo interpretó el pueblo de Israel en su tiempo? Y la pregunta es, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué los llevó a ellos a ignorar Isaías 53? ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel que no vio o no quería ver Isaías 53? Sin citar también Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué no lo vieron esto? Se quedaron con lo que dijo el cielo. Levantaremos un profeta entre vosotros como no en otras palabras. Totalmente. ¿Y qué rol ocupó el liderazgo, los líderes de su tiempo? ¿Qué rol ocuparon en su tiempo aquellos que tenían responsabilidades, que tenían acceso a la palabra? ¿Qué rol ocupó en los tiempos de Cristo? ¿Lo identificaron a Cristo? Su corazón deseaba un Mesías conquistador. Y como su corazón deseaba eso, eso fue lo que vieron. Totalmente. Hay principios de interpretación bíblica. Hay 5 que vamos a mencionar, seguramente hay muchos más, pero 5 que nos gustaría destacar hoy en el grupo de estudio. El primero, tomado de lo que aparece en Mateo 4, Jesús cita la palabra para responder al enemigo. Y en este sentido, podemos decir que toda la escritura es inspirada. Todo es verdad. Todo debe ser incluido. Jesús lo citó, es nuestro ejemplo a seguir. El segundo punto, Eva tuvo un problema cuando agregó una palabra a lo dicho por Dios. Y Satanás procuró engañar a Cristo de la misma manera, ignorando el contexto de ese pasaje. Entonces, se puede decir como segundo punto que no se puede agregar y no se puede quitar. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada, toda la escritura es verdad. Segundo, no se puede agregar, no se puede quitar. Tercero, digo las reglas y después ya vamos a tener espacio para conversar. Tercer punto, Satanás buscó contradecir la palabra. Contradice una parte con la otra. Cita Salmos 91, pero se olvida de Deuteronomio 6. Entonces podemos decir también, así también Jesús, para aclarar un punto, agrega otro pasaje de la Biblia para dar su verdadera interpretación. Se puede decir que no se puede quebrantar o contradecir la Escritura. ¿Sí? Tercer punto. No podemos usar un pasaje y que ese pasaje sea contradictorio con el otro. Todo tiene que armonizar. Todo tiene que estar de acuerdo. Cuarto punto. El doctor o el intérprete de la ley, ¿qué hace? Le pregunta a Jesús,
¿qué es la vida eterna? Y Jesús le pregunta, ¿qué dice la Biblia? Entonces, el cuarto punto que nos gustaría mencionar es que las Escrituras explican o interpretan las Escrituras. No hace falta un libro extra, ¿sí? La misma Escritura nos ayuda a entender qué dice la palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar en esa interpretación, en ese recorrido para conocer qué dice la Biblia. Y el quinto punto, quinto y último, el doctor buscaba una respuesta, buscaba solo provocar a Cristo. ¿Sí? No buscaba aprender. De la historia de Lucas 10:25, el intérprete de la ley lo que hizo fue poner a prueba a Jesús. Sin embargo, Jesús alaba, y por eso cité los pasajes del contexto, Jesús alaba a Dios por haber ¿qué? Por haber revelado estas cosas a los niños. Entonces podemos saber que necesitamos tener un corazón dispuesto. Y este es el quinto punto. El oyente debe dar su acuerdo, debe estar de acuerdo con ese estudio, con la búsqueda, con el aprender. Su corazón debe estar preparado, debe estar deseoso. Y concluyo con qué deberíamos hacer nosotros para conocer esta verdad. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es ese camino por el cual deberíamos transitar según todo lo que estudiamos hoy? Y lo que voy a citar es uno de los últimos párrafos que está en el libro de Daniel, que me gustaría que lo puedan leer para tener un contexto de todo esto. ¿Cómo debemos buscar esa verdad? Primero, debemos juntar toda declaración de la Escritura, toda. Queremos buscar un tema, estudiemos todo lo que dice sobre ese tema. Por más que, como ayer hablamos con un hermano, nos queme esa papa caliente y tengamos que estar, estudiemos todo. Agarremos también ese pasaje que nos hace ruido y busquémoslo con lo que dice. Tal vez la respuesta esté ahí, en el contexto, tal vez esté en otro pasaje, tal vez haya que hacer como diferentes niveles de estudio y análisis para llegar a entender un pasaje más complejo, pero ahí va a estar. Cada versículo debe ser analizado a la luz de todos los versículos, ¿sí? Y de todas las referencias que hay sobre ese tema a la luz de la Biblia. Toda declaración que nosotros hagamos, yo creo esto, ¿sí? Afirmemos, o una doctrina, o una creencia, debe estar probada a la luz de todos los versículos de toda la Biblia. No podemos decir una declaración que no esté de acuerdo con otro punto que esté en la palabra. Todo tiene que estar de acuerdo. La verdad estará entonces en esa posición de la Biblia donde no hagas ningún problema con cualquier otra declaración de la Biblia. Toda la declaración de la Biblia, toda va a ser verdad. La Biblia estará en aquella posición, la verdad, estará en aquella posición que no contradice ningún versículo, que no quebranta la Biblia. Si hacemos eso como hizo Jesús, nos colocaremos detrás del escudo de Dios. Y ese es el máximo deseo, mis hermanos, que podamos estar bajo sus alas, mis hermanos. ¿Y qué va a hacer la Biblia? La Biblia va a cerrar toda discusión. ¿Será que hoy cerrará toda discusión la Biblia? ¿Será que necesitaremos de otro? ¿O centrarnos en un solo pasaje? ¿O negar un solo pasaje para afirmar lo que creamos en el día de hoy y a lo largo de las demás jornadas? Y como último, ¿no? Si la Biblia, que es el fundamento y la base de nuestra fe, ¿sí? Si esa palabra, si no la tuviéramos, ¿qué palabra utilizaríamos? ¿Dónde encontraríamos esa verdad? Los discípulos, Pedro le dijo, ¿no? A Jesús, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras. ¿Querés terminar? Sí, no, solo tú tienes palabras de verdad. ¿A dónde vamos a ir? Que Dios los bendiga y los acompañe en el estudio que vamos a tener hoy sobre estos 5 puntos. ¿Sí? Los 5 mencionados los vamos a ir desarrollando en los distintos grupos y la idea es que sirva de base, de principios que nos vayan guiando una propuesta bíblica para todo lo que vamos a estar estudiando esta semana y que me gustó lo que comenta Daniel en su material, es como que para cualquier otro estudio es genial, ¿no? Porque la Biblia es el libro de los libros, abre nuestro entendimiento. ¿Qué más que eso? Que Dios los bendiga y los acompañe en el estudio de su palabra y que podamos encontrarnos con Dios y que Jesús hoy se pueda gozar de nosotros también, de estos niños
de la fe. Que Dios los bendiga.